Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy en mi canal de YouTube vamos a hablar de la inflación, cómo se han disparado los precios, lo llevamos viendo desde hace meses, no solo en la electricidad, en los carburantes, en los transportes, que encarecen en una cadena también nuestra cesta de la compra, por ejemplo. Se está produciendo una falta importante de abastecimiento, yo lo he podido sufrir en primera persona, muchos me preguntáis por mi segundo libro, lleva tiempo de retraso, un mes y medio, y esto se debe a falta de suministro en el mundo editorial. Ha salido la noticia también en los telediarios. Pero hoy vamos a hablar sobre todo de la inflación, de lo poco que nos van a rendir nuestros salarios tal y como está ahora mismo la cesta de la compra, y sobre todo con las navidades, una época consumista por excelencia a la vuelta de la esquina. La inflación ahoga a los hogares en víspera de la campaña navideña, con su nivel más alto en 29 años, casi en 3 décadas. Los precios subieron en octubre un 5,4%, con la electricidad aumentando un 62,8%, la gasolina un 26,5% y el diésel un 30,5%. Esto se nota sobre todo en el transporte, y los 10 productos, atención, que más han subido son la electricidad, como decimos, los combustibles líquidos, otros comestibles, hidratos licuados como son el butano y el propano, el gasóleo, la gasolina. En cuanto a alimentación, el aceite de oliva. Atención también, hoteles, hostales y pensiones, que han subido un 17,6%, gas natural y gas ciudad un 11,3% y los refrescos un 10,7%. Pero, ¿por qué suben los precios? Es una de las preguntas, ¿no?, que nos hacemos. Lo primero que hay que saber es que la tendencia inflacionista es global. En Estados Unidos los precios han subido un 6,2% en un año, en la zona euro un 4,1%. España es especialmente dependiente, como sabemos, de las importaciones de energía y está entre esas dos aguas, para no verse arrastrada aún más hondo por las fuertes corrientes que pueden hacer retroceder la recuperación al tensar esos precios. Este tipo de factores externos vuelven una tarea muy compleja para los gobiernos tomar medidas para revertir la pérdida de poder adquisitivo. El Ejecutivo español subió en septiembre el salario mínimo un 1,6%, los salarios por convenio han crecido de media un 1,4% este año, son más de 4 puntos por debajo de la inflación anual y también por debajo de la media inflacionaria que prevé el gobierno para final de año, del 2,3%. Las pensiones. En cuanto a las pensiones, que vemos manifestaciones durante los últimos meses, es un tema que preocupa. Ligadas al coste de la vida, están un poquito más protegidas de esta tormenta inflacionista, pero solo el 18%, atención, de los trabajadores con convenio colectivo tienen cláusulas que les incrementan automáticamente las retribuciones de su pensión para compensar este tipo de repuntes en los precios. Lo cierto es que el Banco de España pide no subir los salarios y pensiones al ritmo de la inflación, y si nos fijamos en lo que dice la Comisión Europea, asegura que los precios de la energía aquí en España, en nuestro país, no volverán a unos niveles normales hasta el segundo trimestre de 2022. Otra pregunta que nos hacemos, que se hacen los expertos, aunque la Comisión Europea, todos los organismos internacionales apuntan a que esta inflación va a ser temporal, que nos vamos a ir recuperando en cuestión de unos meses, que detrás está esa subida en el mercado generalista del precio de la energía, sí advierten que hay un peligro, y es lo que llaman la espiral inflacionista de segunda ronda. Es decir, que esta subida de precios que estamos viendo en bienes, en servicios, se traduzca en una subida, en un incremento de los salarios, que los bancos de cada país, los bancos centrales de cada país, intervengan de manera con esa subida en los salarios para intentar compensar la subida de la inflación, algo que podría hacer que este proceso inflacionista durase muchísimo más, se cronificara, fuera casi permanente. Algunos se preguntan si estamos ante una espiral salarios-precios como en los años 70. No parece probable, es verdad que hay algunas similitudes, pero estamos muy lejos, por ejemplo, de aquellos años. En el 74, en los países europeos de la OCDE, el IPC fue de 13,8%. En 1974, como decimos, se juntó también la guerra del Yom Kippur. El Reino Unido impuso incluso una semana comercial de 3 días cuando había escasez de carbón y amenazaba el suministro de electricidad.
realidad se llegó entonces a pedir a las familias que calentaran solo una habitación de sus casas debido al alto precio de la energía. Como decimos, hay diferencias, ¿no? Hay muchas diferencias respecto a esa crisis de los años 70, pero también hay algunos parecidos. Por ejemplo, los déficits fiscales a una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Y todo después de la pandemia.